Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos hablando de nuestra regla de vida y de cómo las disciplinas espirituales son el enrejado que permite que el poder de Dios fluya en nosotros. El ayuno es una de las disciplinas que evitamos. En una cultura obsesionada con el consumo y la gratificación instantánea, el ayuno toma un lugar preponderante para nuestro crecimiento espiritual. Exploremos este tema aquí en Entre Semana. Agregando a nuestra regla de vida, hemos visto hasta ahora el Sabbat, el descanso. Vimos oración. Hoy vamos a continuar con el ayuno, que es uno de las prácticas más olvidadas. Es interesante en el libro, lo leí en el de Dallas Willard, cita al libro de Richard Foster, La celebración de las disciplinas, y dice que en el libro de Richard Foster, que después no alcancé a buscar la cita directa, que él, creo que desde 1850 hasta 1950 no había ningún libro que hablara del ayuno. Okay. Y era como que Foster dice, evidentemente algo pasó, que como que no hubo libros que hablaran sobre el tema. Y está interesante eso. Sí, es interesante. Ahora, leyendo uno de los escritos post-resurrección, post-evangelios, lo que sea, de la iglesia primitiva, ¿cuándo se escribió el Didache? ¿Como 80, 100? Algunos le dan 100, un poquito más, pero no pasa de 150. Ok, o sea, pero esos primeros años, sí, o claro. sea, si Jesús muere y asciende al cielo 33, por ahí, después de Cristo, o sea, estamos hablando de menos de 100 años, o sea, pero fíjate lo que dice, antes del bautismo, el que bautiza y el que ha de ser bautizado ayunen, y asimismo otros que puedan hacerlo. Mandas ayunar al bautizando 1 o 2 días antes. Entonces, 1 o 2 días antes de ayuno. Y después, cuando habla acerca del ayuno, dice que debería de ayunar los días, no me acuerdo, a ver si lo encuentro, ayuno, dice... Creo que da 2, no sé si da 2 días. Aquí está, dice, vuestros ayunos, sin embargo, no sean como los hipócritas, los que ayunan el 2º y 5º día después del sábado. Vosotros, en cambio, ayunad el 4º día y el viernes. ¿El 4º día qué sería? Miércoles. Sí, miércoles y viernes. Entonces, dice, los hipócritas, me imagino que está refiriéndose a los judíos. Que bueno, que a esa altura lo único que quedaban eran los fariseos. Pues sí. Porque templos, si se estudió el año 70, claro. ahí se fueron. Saduceos desaparecieron. Sí. Herodianos también. Sí, pero entonces ellos dicen que ellos ayunaban el martes y el jueves. Pero es interesante, como que, o sea, se da por hecho de que va a haber ayuno. O sea, de que ustedes ayunan y son personas que ayunan, pero como dijiste, o sea, en algún momento se perdió. Algo pasó. Y por otro lado, no sé si hay una cuestión cultural, porque muchos asocian ayuno en Occidente con prácticas de religiones monoteístas orientales, en este caso judaísmo y el islam. Los musulmanes ayunan. ¿Cómo se llama Ramadán? Sí. ¿No? Bueno, que el Ramadán es medio raro, ¿no? Ramadán se tomó de Cuaresma. Ajá. Porque es la no sé si existe la palabra arabización, la musulmanización de la Cuaresma cristiana. Correcto. Lo que tengo entendido es de que Cuaresma en la antigüedad se solía ayunar de sol a sol durante esa época de Cuaresma, y después algo interesante era que eran 40 días de ayuno, pero duraba 46 días porque los domingos no se ayunaban, porque domingo es de fiesta. Mira. Entonces, voy a revisar ese dato, pero a ver. Sí, bueno, primero, Cuaresma son 40 días para celebrar, o sea, para reflejar el ayuno de Jesús en el desierto. Y dice, aunque cualquiera de los dos casos, las observancias del ayuno cuaresmal se mantienen hasta la noche del sábado santo.
Entonces, sí, o sea, era... aquí está. Dice, en Cuaresma muchos cristianos se comprometen a ayunar, así como renunciar a ciertos lujos, que no es ayuno, eso es abstinencia. Es abstinencia. Vamos a hablar de eso. Vamos a hacer la distinción. Sí. Dice, ciertos lujos en imitación del sacrificio de Jesucristo durante su viaje al desierto durante 40 días. Esto se conoce como el sacrificio de Cuaresma de cada uno. Antes del siglo B1, eso es 6. 6. Sí, que Islam comienza en el ahí. siglo VI. Dice, Año antes del 600. siglo VI, la cuaresma se observaba normativamente a través del ayuno con el permiso de una comida vegetariana después de la puesta del sol. Entonces, ahí es donde vemos Ramadán. Sí. Era lo mismo. Lo mismo, exactamente Entonces, lo ellos mismo. lo tomaron de cuaresma. Mira. Solo que los cristianos después como que fueron cambiando ese concepto de un ayuno por una abstinencia en particular. Entonces, ¿Cuál fue tu experiencia de crianza, de niño, adolescente en tu iglesia? ¿Se hablaba del ayuno? ¿Practicaban el ayuno? ¿Hubo algo de eso? como iglesia, no. La única memoria que yo tengo del ayuno era que una vez mi papá tenía que ir a... como había una situación de influencia demoníaca, entonces mi papá iba a ir a visitar la familia y iba a hablar y posiblemente iba a enfrentarse con un ser espiritual. Entonces me acuerdo que él ayunó. Mira. Entonces, y durante ese tiempo, yo era muy niño, ahí le molestaba con comida. Decía, pa, estás ayunando, mira qué rico la comida. ¡Instrumento de Satanás! Era un atorrante. Me imagino a Ben. Me imaginé a Ben. Pero wow, qué loco. Sí. Pero fuera de eso, así como algo regular, no. Pensaba y recordaba un poco en nuestra iglesia en Chile, se hablaba de ayuno, no era tanto una práctica así de, vamos a tener, no sé, 4 ayunos al año, pero en situaciones críticas, situaciones así muy puntuales, el pastor, no sé, decía, vamos a tener ayuno, los que se quieran sumar, y era como que toda la iglesia ayunando en situaciones así, no sé, de un hermano hospitalizado, una situación de crisis, no sé, país inclusive. En la iglesia se solía tener semanas de oración, eran como, qué sé yo, 2 o 3 veces en el año, donde se iba a orar todos los días a la iglesia en la noche. Algunos estaba abierto todo el día para ir en distintos horarios y como que se terminaba con un ayuno. Pero a mí, o sea, ¿por qué lo digo? Porque siempre yo tuve la idea de que el ayuno era como una manera de superpoder. Ok, sí. O sea, era como, esto es muy difícil, hay que ayunar. Bueno, a ver, hay un tema con un versículo. Sí. Y o sea, cuando entramos a la crítica textual, ahí es donde se pone un poco problemático porque tiene que ver con el demonio que Jesús echa cuando él baja del monte de la transfiguración. Y no en todos los evangelios lo dice, pero cuando los discípulos se sorprenden, dice, ¿por qué nosotros no pudimos hacer nada? Jesús responde diciendo, este tipo solamente sale con oración y ayuno. Sí. ¿Tú lo tienes? Ese está en Mateo 27, ¿puede ser? Está en varios. Está en varios, pero no sé dónde. Está después del monte del transfiguración. Sí, Yo creo que el tema de oración y ayuno se menciona en Marcos. Ah, tienes razón. Vamos a ver. Y creo que de ahí puede venir esta idea. Yo creo que sí. O sea... Este género no sale sino con oración y ayuno. Ajá. ¿Qué versículo es? Es Mateo 17, 21, en la Reina Valera. Ajá. Pero si lo buscas en otras traducciones más modernas, ¿Viste? no aparece. Yo creo que a ver, yo creo que... Porque muchas veces en los evangelios hay un deseo de unir criterios entre los evangelios. Entonces, si lo mencionan en uno, no lo vas a encontrar en los primeros manuscritos, pero después en otro evangelio ves que dice lo mismo en los siguientes. Acá tengo Net Bible. Dice, muchos manuscritos significativos. Está Aleph,
Vaticano, Códice Vaticano y un montón de cosas, no incluyen el 17-21 de Mateo, pero este tipo no sale sino con oración y ayuno. Este verso está incluido en otros manuscritos y en algunas traducciones latinas, pero casi con toda seguridad no es original. Y cita a Bruce Metzger, que es ya murió, el que hizo uno de los comentarios textuales y padre moderno de la crítica textual. Él dice, dado que no hay una razón satisfactoria para que el pasaje, si originalmente estaba en Mateo, se haya omitido en una amplia variedad de testigos y dado que los copistas insertaban frecuentemente material derivado de otro evangelio, parece que la mayoría de los manuscritos han sido asimilados al paralelo en Marcos 9:29. 9:29. Y la nota de NetBible en Marcos 9:29 dice que muchos testigos, incluso las más tempranas y excelentes, y hay un montón de símbolos que no entiendo, dice... Son los manuscritos, que se dan con letras y números. Ajá. Si son unciales, papiros y todas esas cosas. Sí. Dice, tienen ayunando, kai humo umstea, nestea, dice después de oración aquí, pero parece ser una lectura motivada debido a el énfasis de la iglesia temprana en el ayuno. Y después cita segundo Clemente, Didache, etcétera, etcétera. Dice, el testigo más significativo y algunos otros faltan esa palabra de nestea. Entonces, cuando hay una buena razón para la omisión, es difícil, cuando una buena razón por la omisión es difícil de encontrar, el argumento se tira mucho más hacia la lectura más corta. Entonces, es interesante eso de que unas personas, o sea, piensen o tengan ese concepto de que el ayuno es un superpoder, porque en la iglesia temprana, en los primeros siglos, también lo creían, ponían énfasis, y puede ser que eso hizo que incluyeran ciertos detalles en cuanto al ayuno cuando Jesús lo mencionó, cuando en este caso en particular. Ahora, eso es un hoyo negro del cual tenemos que hacer un episodio acerca de crítica textual, ¿no? Sí, estaría como crítica textual. Hay un libro de griego para Sancho, se llama. Para Sancho. Sí, entonces estoy casi seguro que es así, griego para Sancho, y es como lo más básico para entender. Como los libritos Platero. Una cosa así, ¿viste? Hay que hacer algo porque muchas veces vienen ataques. Esto es un paréntesis, permítanos un debraye. La NBI es del diablo porque omite versículos. Sí, y hay un hombre que se llama César Vidal, okay. Muy seguido. Y el tipo odia la traducción NBI, no sé por qué, pero la tiene y habla, pero habla tonterías. Hay un hombre, Gary Chogren, que estuvo muchos años en Costa Rica, que es un erudito textual, que ayudó en la traducción de la NBI. Dice, oye, lo ha invitado, lo ha desafiado, hagamos un debate y hablemos de argumentos. Y el tipo nunca ha querido. Claro. Pero bueno, cierro paréntesis. Porque por ahí ciertas cosas vienen de ahí. Y ahí tú te das cuenta que de repente no afecta en doctrina fundamental, pero hay ciertas doctrinas secundarias que quizás se apoyan en textos que... y otra vez volviendo al superpoder del ayuno, si realmente fuera un superpoder, como muchas veces lo hemos creído, creo que habría en las epístolas una abundante textos que hablen de ayuno, habría una invitación en las exhortaciones, no sé, de las cartas paulinas, de decir, oye, ¿sabes qué? Ayunen, hagan esto. No estoy diciendo con eso que no hay que ayunar o que no era necesario hacerlo, pero me llama la atención que en las epístolas hay silencio al respecto. O sea, si uno hace una teología bíblica del ayuno, en el libro de Hechos se menciona el ayuno como una práctica que hacía la iglesia en momentos muy específicos, pero en las epístolas hay absoluto silencio. Claro, pero la razón o el hecho de que no aparecen las epístolas no significa que no sea algo importante. Claro. ¿No? Y posiblemente lo que ha sucedido es que, como buenos evangélicos, no buscamos en los evangelios, buscamos en las epístolas lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. Todo está en las epístolas. Hemos hablado de ese desequilibrio, ¿no? Sí. Ahora, es interesante, aún así, que no haya un mandato explícito de ayuno. O sea, en el Sermón del Monte, Jesús asume que se dice, ayuna. Cuando ayunen. Entonces, o sea, lo asume como una práctica, como un hábito. Entonces, ¿por qué creo eso? Hay un par de cosas que me llamaron la atención. Encontré un libro de Scott McKnight, Fasting,
es una práctica antigua. Ujú. Y vi un video de Tim Mackie que habla también de ayuno, y ambos coinciden, no sé quién robó a quién o coincidieron milagrosamente, pero ambos coinciden en que ayuno no es el superpoder, no es el instrumento para obtener un favor, como que ambos parten de ahí. No sé si tiene que ver con contexto Estados Unidos, Mm. pero me llamó la atención que ambos hablan de eso y como que coinciden un poco en cuál sería una propuesta bíblica de ayuno. Ujú. Pero creo que está bueno partir, no sé, ¿tú lo ves como un superpoder así? Ah, ok, ayuno cuando quiero algo más, No, porque no sé, o hay, sea, hay que como refinar un ajá. poquito para entender por qué lo necesito. Correcto. Yo no creo que es algo de superpoder, pero, ah, ¿cómo lo digo? Por algo está en el Evangelio, cuando lo menciona, no sale sino por ayuno y oración, eh, y vamos a suponer de que fue una adición en los primeros manuscritos, se metió. Sin embargo, la iglesia lo creyó. Ujú. Por algo hay ayunos, por ejemplo, en Esther. Cuando Esther está por entrar delante de la presencia del rey, pide que todos ayunen por Sí. 3 días y ella también lo va a hacer. Am, por algo en el libro de Hechos estaban ayunando y adorando y el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y Bernabé Ujú. para esta obra de ir y hacer su primer viaje misionero. O sea, hay algo con ayunar antes de un evento significativo. Ahora, la Biblia no explica por ¿Por qué qué? o cuál es la mecánica, pero o sea, es como que se da por entendido de que ayuno es una parte importante en ese proceso de toma Sí, de decisiones, de búsqueda de voluntad de Dios, sabiduría, claro. etc. Bueno, lo que decías de Marcos 9, como un añadido en las traducciones o en las copias que fueron después, porque la iglesia le daba un valor grande al ayuno. Ajá. Eh, Totalmente de acuerdo. O sea, yo lo veo así. El tema es cuando recurro a él, cuando quiero ese superpoder porque es un super problema. Creo que hay un lugar como para identificar cuál fue el hilo conductor a lo largo de la escritura. Yo creo que la primera mención de ayuno está en Éxodo, cuando Moisés está 40 días en el monte Sinaí, cuando recibe la ley. Y, Ajá. y- Esa y es la primera es mención. la primera mención, aunque no aparece la palabra ayuno como tal, dice que no Y comió él, ni y él bebió, dice que estuvo sin comida y sin sin agua, bebida. sin Ajá, bebida. sí. Ujú. O sea, ni comer ni beber en ese momento. Y creo que eh, al- algo hay de la... No digo que es algunos, viste, lo toman como cuál es la primera aparición y con eso hacen toda una teología al Ujú. respecto. Pero sí me llama la atención el hecho de que esté como la primera mención de ayuno tenga que ver con un momento especial, un Sí. momento muy particular, un momento clave en la vida. Yo creo que por ahí quizás Sí. Yo, tiene yo que ver lo, lo del libro de Hechos. A ver, C.S. Lewis habla acerca de, a mí me encanta su manera de escribir el tema de la redención en su libro Mero Cristianismo. Dice, hay muchas teorías acerca de la redención, y dice, pero el punto es de que, o la justificación, el sacrificio de Jesús, o sea, ¿qué es lo que, o sea, cuál es el funcionamiento interno? Y dice, hay muchas teorías, hay muchas formas de verlo. Dice, pero esto es como el concepto de vitaminas. O sea, no tenés que entender cómo funcionan las vitaminas y cómo funcionan las proteínas para saber que comer un buen plato de comida pues te alimenta y te hace bien. Mm. Entonces, en ese sentido, yo creo que el ayuno, hay un montón de teorías acerca de cómo funciona o qué funciona. Lo que sí podemos decir es que lo vemos como una práctica, es asumido como una práctica, la iglesia lo aprecia como una práctica y, o sea, sin tratar de entender exactamente qué es lo que sucede, ahí es donde creo que podemos ver que sí hay un efecto. Sí. Ahora, me preguntas a mí cuál es mi teoría, yo creo que tiene que ver con bajar el volumen de todo lo demás alrededor de tu cuerpo y poder enfocarte en
buscar la presencia de Dios. Ujú. Entonces, o sea, es como cuando, no sé si te ha pasado, que estás tratando de buscar una dirección en tu coche y tienes la radio o algo, y bajas la radio para poder prestar atención a lo que está sucediendo afuera. Ahora, esas dos cosas no tienen ninguna relación conexión, científica, ¿no? pero lo hace. Sí. Y es como que, ¿por qué? No, es que puedo concentrarme mejor. Y creo que hay algo ahí. El otro día, nosotros como iglesia estamos yendo a través de las prácticas de ayuno y de todo lo demás. Entonces, yo ayuné por 24 horas. Algo que voy a tener que ajustar si quiero hacerlo de manera repetitiva, Constante. porque sí, estuvo Muy intenso. difícil. Ujú. Pero una cosa que me di cuenta es que tenía un dolorcito ahí en la boca del estómago, como que el estómago constantemente diciéndome, hey, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda conmigo? Y era, o sea, yo cuando lo sentía, era como un recordatorio para mí de que no, estoy siendo intencional en este punto, en este periodo, para poder prestar más atención a lo que Dios me quiere decir. Y algo también sucedió el próximo día, ya habían completado los 24 horas, a lo mejor después hago uno de 2 días, pero me di cuenta que, o sea, me fui a dormir, rompí el ayuno con el desayuno, y no sentía hambre el próximo día. Y me sentía como que en paz. Había como una sensación de, como que si mi cuerpo ya se había rendido. Mira. Como que decir, bueno, está bien. Está bien, este no va a comer. Y como que el volumen de mi cuerpo como bajó. Bueno, ¿por qué creo que es importante responder el porqué del ayuno? Tim Mackey y Scott McKnight dicen, no es ese superpoder mágico donde yo quiero torcer. O sea, creo que probablemente el contexto en el que ellos escriben o han expresado esas ideas tiene que ver con que quizás se ha usado el ayuno como un medio para obtener un fin. Sí. Pero nosotros estamos hablando de ayuno como parte de un ritmo, de una regla de vida. Ajá. Que la regla de vida, dijimos, crea tiempo y espacio para que obre el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces creo que para mí ese es el marco referencial que no tengamos que perder. Foster, en su libro de la celebración de las disciplinas, dice que en toda la Biblia el ayuno se refiere a la abstención del alimento con propósitos espirituales. Y me gusta eso de con propósitos espirituales. Dallas Willard, en El espíritu de las disciplinas, dice que durante el ayuno nos abstenemos de forma significativa de comer, posiblemente también de beber, y dice, esta disciplina nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Porque, pensando en lo que tú decías, nos revela hasta qué punto nuestra paz depende del placer de comer. Claro, sí. Y creo que hay algo raro, como dijiste tú. Bueno, hace varios domingos cuando hablamos del ayuno en la iglesia, dijimos que tenía que ver con cómo se iba integrando a nuestra espiritualidad nuestro cuerpo. Creo que nosotros, hay varias razones del por qué el ayuno desde el punto de vista de la regla de vida. Pensamos en formación espiritual, que es otra manera de llamarle a esto de las disciplinas, o la transformación, que es lo que Dios va haciendo en nosotros, y siempre vemos solamente la parte inmaterial. Sí. Es como, espíritu, alma, o como le quieras llamar, o mi parte inmaterial, mi ser no físico. Y como que el cuerpo no lo integramos a nuestra espiritualidad, y tenemos cierta teología media distorsionada del cuerpo. Creo que ayuno es como, recuerda que tu cuerpo es como, está aquí. Ajá. Y también puede haber dominio propio sobre lo que pasa con tu cuerpo. Porque Dios no nos ha dado, según 2 Timoteo, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio sobre deseos, ya hablamos, ¿no?, del sutil engaño, deseos de, avaricia, codicia, pero ¿qué los deseos que tienen relación con mi cuerpo? Sí. No, eso no lo puedo controlar porque eso es biología pura, dicen algunos. Sí, ¿viste? Sí. Ahí el cuerpo no entra porque el cuerpo, si te está pidiendo comer, es porque hay que comer. Punto. Claro, y es como que, ¿y qué quieres que haga? Soy humano, tengo que comer. Y por eso creo que en ninguna parte de la Escritura se nos dice cuánto tiempo ayunar, ni por cuántos días.
pero es como un recordatorio de que, hey, tu cuerpo también puede tener dominio propio, y creo, y lo mencionamos, creo que hay cierta relación tóxica, cierta relación no sana con la comida. Creo que comemos mucho más de lo que deberíamos comer, comemos mal y vinculamos todo a comida. O sea, a mí me llama mucho la atención, sé que en varios países de Latinoamérica es así, pero creo que en México está bastante exacerbado en funeral. O sea, hay un velorio, van a velar a alguien, y sobre todo en zonas rurales, y la viuda está estresada porque cuánta comida se le van a dar a las personas que van a ir. O sea, no importa el duelo, no está viviendo su duelo, no puede estar triste porque tiene que estar cocinando para toda la gente que va a ir. Y más vale que haya bastante comida. Una boda la calificas ¿por qué? No, nadie se acuerda de los votos, nadie se acuerda del baile, si hubo buena o no hubo buena comida. Correcto. Y es como, ¿era el centro la comida o era el centro los que se estaban casando? Sí. O sea, creo que como que hemos puesto a la comida en un sitial bastante particular, ¿no? Y creo que por ahí va, quizás, en nuestros tiempos, retomar, porque creo que se ha perdido con los años, esta práctica o este ritmo de ayunar como para recordarnos cuáles son mis necesidades más profundas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con Jesús cuando responde al tentador? Sí, y yo creo que es el engaño, porque o sea, cuando Jesús es confrontado con Satanás, en Mateo capítulo 4, o sea, la primera tentación, por decirle, era de romper su ayuno. O sea, haciendo que los panes se vuelvan, las piedras se vuelvan pan. Y uno lo mira y dice, ¿pero hubiera sido pecado? ¿Hubiera sido un problema? Y no necesariamente. O sea, no es que o sea, eso hubiera sido pecaminoso, pero ¿por qué entonces Satanás comienza por ahí? Y yo creo que justamente es traer a la mente, a la memoria o a mi conciencia mis necesidades físicas. Porque creo que cuando tú enalteces tus necesidades físicas y lo haces, o sea, ya determinas que es algo inevitable, entonces estás a la puerta de aceptar cualquier pecado. Además de eso, estás negando la imagen de Dios y te estás casi a las puertas de volverte un animal, ¿no? Porque el animal, biológicamente, ¿qué hace? No puede. Correcto. No fue creado imagen de Dios, entonces ¿qué hace? Come, y come de manera desaforada. Se aparea y tiene periodos de celo porque es biología. Ajá. Y qué interesante, mira, pensando en eso. ¿Cuántas veces ha hablado de sexo, por ejemplo, como una necesidad? Eso claro. Lo hablamos en una serie, creo. Creo que sí. En alguna serie. La necesidad es la intimidad. Y cuando hay intimidad espiritual y emocional, en el contexto matrimonial puede haber intimidad física. Sí. Pero reducirla a una necesidad biológica nos vuelve animales. Y al volvernos animales, negamos esta idea de que hemos sido creados a imagen de Dios y nos desnaturalizamos como personas. Yo creo que ahí es donde esa es quizás la primera exposición cuando Jesús está 40 días sin comer. Es como, a ver, ¿cuáles son tus necesidades más básicas, más profundas? ¿Qué sería lo primero que tienes que hacer? Ajá. Y hay que comer. Sí. Y es como que, fíjate, nosotros lo primero que hacemos es comer. A mí me gusta comer, yo lo confieso. O sea, me encanta y me gusta comer pan. Digo, imagínate convertir las piedras en pan. Uy, vas ahí caminando y decir, oh, un pancito así crujiente, una baguette, así bien, con jamón, con queso. Me gusta. Pero creo que el ayuno como una práctica constante es ese recordatorio para, como dices tú, bajar la voz de todas esas cosas que están diciendo, piden comida. Y no nos vamos a meter, los de Practicing the Way, se meten bastante en este tema aún de los beneficios fisiológicos que tiene el ayuno, y está bueno. Bueno, metámonos. Okay. O sea, es nuestro podcast, podemos hacer lo que se nos da la gana. Pero sí hay, o sea, porque si bien los efectos biológicos del ayuno no es la razón primaria, creo que hace algo. Nos recuerda de que nuestro cuerpo fue diseñado para soportar,
y dos, beneficiarse del ayuno. Sí. Y eso es por diseño divino. Totalmente de acuerdo. Entonces, hay algunas cosas, Sí. ¿no? O sea, tu sistema nervioso se regula después de Sí. ciertas horas, después de un ayuno de 24 horas, empieza el cuerpo incluso a limpiar las células o sea, problemáticas, Ajá. se llama la autofagia. Autofagia. Hay un trabajo como ya no, el cuerpo no está enfocado en digerir, empieza a hacer otras cosas. Sí, y consumimos tanta azúcar que se mejora la sensibilidad a la insulina. No Ajá. necesito tanta insulina. ¿Por qué? Porque ahora no tengo tanta azúcar y empiezo a buscar otras fuentes también de energía. Y podríamos seguir hablando de eso. Ahora, volviendo a la definición de Foster, que dice es la abstinencia de comida con propósitos espirituales, creo que uno debe recordar que hay un beneficio físico. Lo que siento que hay que tener el cuidado es de estirarlo como, Sí. bueno, como tu cuerpo es templo del Espíritu Ajá, Santo, sí, no. entonces ayuna porque así tu templo está, así como limpias el templo de donde se reúne la iglesia, el ayuno es la forma de limpiar el cuerpo. El cuerpo, claro. Y coloco 1 Corintios 6. Sí. Yo sería más honesto, mira, es con propósitos espirituales. Y agregado a eso, tienes beneficios para tu cuerpo. Bueno, pero fíjate, porque una de las cosas, de las razones que yo he escuchado en cuanto a, o sea, ¿por qué no ayunas? O sea, hay personas que dicen, no, es que yo no puedo ayunar, es que me va a hacer daño, me va a hacer mal. Entonces, curioso, ¿no? O sea, una práctica que en su mayor parte es para ir recordando y priorizando las necesidades espirituales por encima de las necesidades físicas. La razón por la cual no lo haces es porque tienes como por encima de las necesidades espirituales las necesidades físicas. Entonces, o sea, con mayor razón, ayuna. Sí. Y, a ver, otra vez, tenemos una relación no sana con la comida. Y creo que por eso es un ritmo. No estamos hablando de que tienes que ayunar todos los días, que tienes que vivir en ayuno. Si lo quieres hacer por una cuestión de salud, mi sugerencia siempre es busca orientación profesional al respecto. Si te pones a buscar videos en YouTube o Reels en Instagram, ahí es Narnia, va a aparecer de todo. Sí. Pero busca un profesional un nutricionista, nutriólogo, que te pueda orientar respecto de cómo serían formas y maneras y por qué lo necesitas. Claro. Ahora, volviendo al tema de abstinencia de comida con propósitos espirituales, creo que hay ciertas cosas pensando en lo que tú decías. Oye, Esther estaba en un momento de crisis o en un momento decisivo y dice, acompáñenme ayunando. Sí. Moisés, momento clave en su vida, ayuna. Jesús, momento clave en su vida, y está ayunando. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé son encomendados por la iglesia de Antioquía, la iglesia, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos. Hechos capítulo 14, cuando Pablo van estableciendo liderazgo en las distintas iglesias, habiendo ayunado, dejaban... O sea, como que hay algo ahí que, otra vez, recién lo mencionamos, no tiene que ver con el superpoder, pero sí con momentos claves en la vida. Sí. Y yo creo que tiene que ver con eso. O sea, mira, en este momento yo tengo que estar al tanto de la voz de Dios, por lo cual voy a bajar el volumen de todo lo demás para poder escucharle. Es como que no hay nada más importante Ajá. que ayunar. Sí. O sea, perdón, no hay nada más importante que estar con Dios. Estar con Dios. Que escuchar a Dios o que hablar con Dios. Tanto que hasta lo que vendría a ser esa necesidad primaria como comer, puede esperar. Y creo que ahí es donde sí encuentra un lugar para decir, ¿sabes qué? Un ayuno comunitario. Mira, estamos en un momento clave como iglesia, tomando decisiones, vamos a ayunar. Pero no como en la manera de obtener lo que queremos. Correcto. No está enfocado tanto en los resultados, sino en el proceso. Ayunamos para que en este proceso donde vamos a orar, para escuchar a Dios, donde vamos a orar para hablar con Dios, donde vamos a estar en íntima reflexión en su palabra, también ayunamos como para que
que nada, absolutamente nada, sea más importante que estar y escuchar a Dios para poder tomar una muy buena decisión o tomar una decisión que va a tener un impacto. Y creo que ahí es donde entra un lugar también para el ayuno comunitario. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en ese sentido hay una... o sea, es interesante, ¿no? O sea, creo que olvidamos cuánto impacto tiene nuestro cuerpo, nuestro espíritu y viceversa. O sea, queremos ignorar el hecho de que somos seres integrales. Ajá. Entonces, creo que esto, bueno, tú lo mencionaste en tu prédica, o sea, es una manera de poder integrar nuestro cuerpo a nuestra espiritualidad. Uh-huh. Entonces, el ayunar es reconocer de que, hey, mi cuerpo también participa. Sí, y pensando en eso del cuerpo participa, una de las cosas que me llamó la atención estudiando sobre el ayuno es el vínculo que tiene el ayuno con el dolor y con las situaciones catastróficas. Scott McKnight habla de eso y él le llama, deja que busco el nombre exacto, él habla de... lo tenía y se me fue. Pero él habla de como el body talk, le llama. Ajá. Es como que la conversación del cuerpo, donde en momentos de dolor, el cuerpo experimenta lo que está pasando más profundo en el alma. Y creo que algo hemos perdido con eso en el pueblo de Israel. Se habla mucho del ayuno en momentos de calamidad, en duelo rasgaban sus vestidos, se vestían, o sea, se echaban silicio, estaban en cenizas y ayunaban. Ajá. Como una forma de recordar o de encarnar esto del dolor. David, cuando su hijo está enfermo, ¿te acuerdas? Él ayuna y está orando y ayuna. Bueno, y ahí es donde también tienes otro ejemplo de un momento en que, o sea, era un momento decisivo y él estaba ayunando para poder buscar la presencia de Dios, para pedirle algo uh-huh. en particular, porque dice que cuando ya muere, él se baña y come. Claro. Entonces como que todos se sorprendieron, ¿qué onda? Dice, ya está. Y decían, si está sin comer, cuando está enfermo, imagínate cuando se muera. Se murió y volvió a comer. Sí. Entonces, o sea, creo que en ese sentido... Sí, hay que hacer una diferencia. No es que Dios te va a prestar más atención porque estás ayunando. Yo creo que es lo inverso. Tú le vas a prestar más atención a Dios porque tú estás ayunando. Simplemente por la realidad biológica de nuestro ser. Hay un punto de diferencia que tú tienes con Comer y es el concepto de entregar nuestro ayuno como un sacrificio a Dios. Él toma... Romanos capítulo 12, versículo 1 y también el otro que... Romanos 7 también. Romanos 7, donde dice presentados vuestros miembros a Dios como sacrificio. Bueno, es en 12, pero también dice, no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ese 6:13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos ante los muertos. Entonces su conclusión es, bueno, entonces preséntate todo tu ser como un tipo de sacrificio. Sí. Comer en las guías que tiene de esta invitación a las prácticas espirituales, dice que tenemos cuatro razones para ayunar. Habla de ofrecernos a Jesús, de crecer en santidad, de amplificar o ampliar nuestras oraciones y de tener solidaridad con los pobres. Y me parece que está bien. Ahora, mi diferencia era que hay una idea de esto de ofrecer un ayuno, yo lo he escuchado, ayunamos y entregamos el ayuno a Dios, ¿ok? Vamos a cerrar este ayuno, lo vamos a entregar a Dios. Ojo, no soy de los puristas que, ¿dónde está el versículo que...? No, sino, ¿qué hay detrás? ¿Dios necesita mi ayuno o yo necesito ayuno? Ok, bueno, pero si es un acto de adoración, tiene que ver con Dios, perfecto. Pero tiene que ver con Dios para la intimidad, ajá, no para la entrega de algo. Hey, aquí está el ayuno, mire, te lo entrego, hey, ayuné 24 horas, no fue cualquier cosa. Sí. El ayuno tiene que ver obviamente con la adoración, pero con la adoración
para intimidad, porque al final lo que nosotros estamos haciendo es crear tiempo y espacio a través de una regla de vida para la intimidad con Dios. Y creo que el verlo como entregarlo a Dios, ahí es donde creo que entramos en el peligro, lo que mencionamos en los primeros episodios, o sea, de Simón Estilita, o sea, como que me subo a una columna y no como y me expongo a los elementos como un sacrificio a Dios. Sí. Entonces, o sea, termina siendo una cosa donde dices, ok, si 12 horas es un buen ayuno y un sacrificio a Dios, pues 24 será más, 72 sería más, una semana, y hay personas que dicen, no, uno dice, yo hago el ayuno de Daniel, entonces simplemente comer vegetales. No, yo hago el ayuno de Esther, que es 3 días sin comer. Yo hago el ayuno de Jesús, 40 días sin comer. Yo hago el ayuno de Jesús, pero sin comida y sin agua. Entonces el tipo casi se muere. Claro, es la competencia. 40 días. Pero no, creo que sí. O sea, no estoy diciendo de que eso era el punto de comer, pero el verlo de esa manera podría llegar a distorsionarse en que, o sea, poco bien, más mejor. El énfasis y que puede traer un problema. Ojo, es simplemente una diferencia que Romanos capítulo 12, cuando está hablando de por las misericordias de Dios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para mí tiene que ver con una invitación a un acto de adoración integral. Y creo que Pablo lo toma como cuerpo para hablar de la integralidad del ser. Ahora, tomar ese texto para decir sacrificio, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, una forma de sacrificar el cuerpo es a través del ayuno, es más una inferencia que a lo mejor una evidencia textual, ¿entiendes? O sea, lo infiero y es como que ahí es donde se pone el argumento, tiene cierta debilidad exegética y tiene el peligro de distorsión, como tú decías, de, uy, ¿cuánto le voy a ofrecer a Jesús? Le ofreciste 12 horas, dale, 18, 24, como tú dijiste, y empieza y puede eventualmente distorsionarse. Y creo que por eso hombres como Scott McKnight y Tim Mackie como que dicen, hey, no va tanto por allá. Claro, porque seamos sinceros, en la historia, la mayoría de la iglesia experimentaba el ayuno como una práctica semanal sin la necesidad de una crisis. O sea, no es que estaban llegando cada vez como, tengo que decidir esto, tengo que tomar ir en esta dirección. Vamos a ayunar. No, o sea, vamos a ayunar. ¿Por qué? Porque ayunamos, porque es algo que hacemos. Entonces, a lo mejor la práctica era mucho más, vamos a bajar el volumen 2 veces a la semana de nuestros cuerpos para poder escuchar a Dios, para poder estar sensible ante Dios, para poder tener más tiempo, para poder buscar a Dios en intimidad. Porque una de las cosas también, la cantidad de tiempo que se dedica a la comida es increíble. Sí. O sea, 3 veces al día, o sea, vamos a suponer que vas a un restaurante, mínimo 1 hora. O sea, de ir al restaurante, sentarte, pedir, comer, levantarte, irte. Y peor si estás cocinando. Yo, un tiempo donde vivía solo y yo pensé, voy a ahorrar un montón de cosas y voy a cocinar yo en casa. Entonces trabajaba, después por ahí el mediodía me levantaba y era, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un espagueti. Entonces voy a hervir el agua y voy a ponerlo y voy a hacer esto y voy a hacer la salsa y voy a... En eso 1 hora de preparación de comida. Media hora para sentarse y comer a gusto. Después otra media hora haciendo la limpieza. Entonces yo dije, son 2 horas de mi día de trabajo que le dedico a la comida. Digo, a ver, creo que sí valdría más la pena que yo fuera a una comida corrida y pidiera algo, porque esto no es redituable. Ahora, si uno hace de una práctica el ayunar, entonces ya estás quitando sobre la mesa algunas de esas comidas. Sí. Y si puedes ser intencional en decir, este tiempo lo voy a dedicar para buscar a Dios. O sea, no es que solamente estás haciendo tiempo, sino que también estás creando el espacio para poder entonces buscar a Dios, porque es como que no voy a ir a un restaurante o tampoco voy a estar en la cocina preparando. Yo voy a buscar a Dios. Entonces, ahí es donde se va liberando. Entonces, hacerlo una práctica, yo creo que es más para nosotros. Sí, a mí me llamó mucho la atención dos pasajes y creo que podemos analizarlos rápido.
Uno tiene que ver con lo que dice Jesús en cuanto al ayuno en el Sermón del Monte, y el otro tiene que ver con Isaías 58. Algo que tú mencionaste mientras estábamos preparando para grabarnos y en la serie en la iglesia, es que Jesús une tres cosas en Mateo 6. La limosna, la ofrenda, la oración y el ayuno. O sea, como las prácticas que los judíos de aquel tiempo tenían de manera habitual o ritmos habituales en sus vidas, y Jesús no les dice eso está mal, eso es legalismo, eso no es no hagas absolutamente nada con eso. Simplemente él como que ajusta el enfoque. Claro. Con la limosna ajusta el enfoque, con la oración, como vimos la semana pasada, y con el ayuno también ajusta el enfoque, porque dice, cuando ustedes ayunen, no seáis austeros como los hipócritas que demudan sus rostros, cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. O sea, era como que lo que debería haber sido algo íntimo, tuyo con Dios, tú lo estás haciendo para que todos te vean. Es más, cuando tú ayunes, dice, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás. Claro. O sea, ¿te das cuenta? Hay una cuestión de crear tiempo y espacio íntimo. Íntimo. Y quita sobre la mesa cualquier recompensa que tenga que ver con tu reputación. Sí. Porque una cosa es ser una persona que ayuna, otra persona es ser percibido como una persona que ayuda. Ajá. Y eso es lo que Jesús dice. Sí. Ya tienen su recompensa. Ya está. O sea, tú quieres ser percibido como una persona seria, una persona que realmente busca a Dios, que ayuna y todo. Bueno, entonces vas a hacer cosas externas. Pero si la gente ni sabe que si estás ayunando o no, pues entonces la única recompensa que tú vas a recibir es la de intimidad con Dios. Sí. Porque la otra parte de tu reputación, pues ya lo quitaste sobre la mesa. Entonces, ahí es donde también se te prueba, o sea, ¿para qué lo estás haciendo? Y eso creo que de alguna manera hay un eco con Isaías 58, que creo que es el pasaje, a mí me llamó mucho la atención, lo había leído, sobre todo la parte de cuál es el ayuno escogido por Dios, ¿no? Que es el versículo 6. Pero me llama la atención cómo empieza el pasaje. Ajá. Dice, grita con toda tu fuerza, leo en la NBI, bueno, voy a usarla en honor a mi pastor, la nueva versión, ¿cómo es? La nueva Biblia de las Américas. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión. Está Dios hablando a Isaías, habla en mi nombre y dile a la casa de Jacob sus pecados. Y fíjate, verso 2, con todo me buscan, día tras día, y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no nos haces caso? O sea, fíjate, ¿por qué hemos ayunado? La NBI dice, ¿por qué ayunamos y no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Ajá. O sea, es como que, ¿y por qué lo hacían entonces? Sí. ¿Acaso el ayuno no tiene que ver con intimidad conmigo? Sí. Con que baja el volumen, con que todo para, aún esas necesidades que uno coloca como primera categoría, paran de manera temporal para escuchar. No, pero era como reclamándole. Ustedes se jactan de que me piden juicios justos y se supone que se deleitan en desean acercarse a mí. Claro. Pero cuando lo hacen, me reclaman. ¿Y para qué ayuné? Sí. O sea, ni lo tomaste en cuenta. Entonces, ahí es donde yo siento que el hecho de ofrezco mi ayuno. ¿Y cómo sé si él lo tomó en cuenta? Ofrecí algo. Ajá. ¿Cómo sé si fue bien hecho o no fue bien hecho? Quizás hay una expectativa de una respuesta esperada. Claro. Y si la respuesta esperada no llega, terminamos igual que el pueblo de Israel. ¿Y para qué te ofrecí el ayuno si al final te dio lo mismo? Sí. Pero el problema está en la génesis o en el por qué. Entonces sigue el pasaje y dice, pero el día en que ustedes ayunan, el día de su ayuno buscan su conveniencia, oprimen a todos sus trabajadores, ayunan para discusiones y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunen como hoy, para que se oiga en lo alto su voz. Ese es el ayuno que yo escogí, para que
en un día se humilla al hombre. Dice, ¿es acaso que se incline su cabeza como un junco para que se acueste en silicio y ceniza? ¿Llamarán a esto ayuno y día acepto al Señor? Y creo que ahí es donde Jesús, o sea, Dios como que da en el Génesis de que no es el ayuno por el ayuno. Ajá. Porque aquí lo está diciendo, cuando ustedes ayunan, hacen otras cosas. Solo ayunan para pelear, para reñir, atienden sus cosas, pero entonces no es el ayuno por el ayuno, es parar la comida con propósitos espirituales. ¿Y qué mayor propósito espiritual que la intimidad con Él? Claro. Y aquí es donde él, versículo 6, Isaías dice, el ayuno que yo he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar correas de yugo, poner la libertad a los oprimidos, romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu santidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Hay algunos que dicen, bueno, aquí ayuno, dice, partir el pan con el pobre. Algunos dicen, ¿qué es eso? ¿Es ayuno comiendo? Claro. ¿Es ayuno de no como para poder compartir con otro? Algunos también romper toda atadura, como lo toman como algo de guerra espiritual con el ayuno. Pero creo que el contexto de Isaías nos permite entender qué es lo que estaba pasando. Toda la ley hablaba, cuiden a quién, al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado. Ese es el corazón de la ley. A ellos los tienen que cuidar. Y a ellos se abusaban, Claro. se aprovechaban. Sí. Pero ellos ayunaban. Entonces, por eso Isaías dice, ¿quieres ayunar de verdad? Anda y comparte el pan con el que tú estás oprimiendo, con el que te estás abusando en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que hay algo del corazón del ayuno, y a mí me gusta algunos, bueno, Comer dice, ¿no? Él sugiere, basado en este texto, de dejar de, a lo mejor lo que vas a gastar en comida, ofrendarlo o darlo para alguien que no tiene para comer. Está interesante esa práctica. Sí, y yo creo que, bueno, Jehová tiene un hábito extraño de establecer prácticas y después tirarlos abajo, como que diciendo no importa. Pienso también, también en Isaías, donde dice, me es un fastidio tus sacrificios, o sea, y creo que a lo que apunta Jehová en ese sentido es decir, ¿de qué sirve las prácticas que funcionan como un carril para poder dirigirte hacia intimidad conmigo si tú lo vas a tomar por cualquier otro lado? Si es así, entonces abandona la práctica. Claro. O sea, si el ayuno solamente sirve para enaltecerte, para hacerte sentir superior a otros, deja de ayunar, por favor. Espera que borro la publicación que estoy diciendo que... Aquí, bueno, con mi ayuno, ¿no? Ayunando, dice, a punto de desmayarme por comerme unos buenos chilaquiles después de 24 horas de ayuno. Creo que, bueno, quizás cerrando, animaría un par de cosas. Si eres de los que tiene una práctica de ayuno, pero quizás a la luz de la Escritura está un poquito distorsionada o desenfocada, no la deseches, reenfócala. Claro. ¿No? Reenfócala como ese espacio, ese tiempo y espacio para recordar, hey, ¿qué es lo primero? ¿No? Para bajar, como dijiste tú, la voz de nuestro cuerpo, quizás para darnos cuenta que hay una relación que no es sana con la comida. Sí. Y si eres de los que están al extremo de jamás he ayunado porque no puedo, créeme que sí puedes. Inténtalo. Inténtalo. Empieza a darle un poco de disciplina a tu cuerpo. Dice, porque yo creo que hay lo dijimos, ¿no? Hay una mentira detrás de el no ayunar. Y es como que, mira, mi cuerpo me manda. Mi cuerpo dirige si voy a la iglesia. Porque es que yo no me puedo levantar porque estoy tan cansado. Ok. Entonces tu cuerpo es el que determina si vas o no. Mi cuerpo me dice que si quiero comer o no. Mi cuerpo determina si quiero tener actividad sexual o no. Entonces es como que independiente de cualquier cosa que está sucediendo, lo que siente mi cuerpo, eso lo hago. Y creo que incluso, o sea, algo curioso, ¿no? Hay personas que luchan mucho con la pornografía.
Y yo creo que una de las cosas que ayuda, y aunque parece que no está conectado, es el ayuno. O sea, el decir, mira, te recomiendo una práctica de ayuno para poder darte cuenta, o sea, para darte las herramientas y que tú puedas saber de que tu cuerpo, tú sí lo puedes negar, tú puedes negar los deseos de tu cuerpo y no te vas a morir. Pero si ya se te ha inculcado tanto, bueno, o sea, he escuchado incluso de hombres casados que, no sé, o sea, debido a una situación médica, un embarazo, lo que sea, no pueden tener relaciones sexuales con su esposa y o se meten en la pornografía o se meten con otra mujer y después cuando son cachados, la excusa es, bueno, pero es que soy hombre, ¿qué es lo que esperas? Y eso es un engaño, Sí. Eso es un engaño 100%. Y creo que una práctica regular de ayuno ayudaría muchísimo a desmentir eso. Sí. Dijimos que íbamos cerrando, pero somos dos pastores mentirosos que para cerrar y 15 minutos más. Bueno, no va a ser 15. Pero habíamos dicho que íbamos a hacer cierta distinción entre ayuno y abstinencia. Ajá. Y creo que ahí estaría bueno pensando en el ejemplo que usaste. Porque algunos dicen, bueno, voy a hacer un ayuno de Instagram. Ayuno de Facebook, ayuno de redes sociales, ayuno de celular, y lo llaman, y creo que por ahí no estamos siendo aquí, ¿cómo se llama? Legalistas al respecto, pero la palabra ayuno tiene que ver con comida. Ajá. Quizás la mejor palabra sería abstinencia, y entraría dentro de una práctica de, hey, está bueno abstenerse de ciertas cosas con propósitos espirituales, ¿no? Y lo interesante, que como que Pablo se contradice por un lado, ¿no? Porque en Colosenses 2 dice, abstenerte de ciertas cosas no sirve de nada. Tienen cierta reputación de sabiduría, pero tienen cero eficacia en el trato duro con la carne. Pero después, en 1 Corintios 9, él dice que, pensando en un atleta, dice, yo me abstengo de un montón de cosas con tal de obtener el premio. Y no solo obtener el premio, sino que voy a golpear mi cuerpo, lo voy a poner en servidumbre, voy a abstenerme de un montón de cosas para no ser descalificado. No sea que yo, habiendo dado las reglas del juego, el heraldo, venga a ser descalificado. Después, en Romanos 14 y en 1 Corintios 8, y Romanos 14 y 15, Pablo habla de abstenerse de comidas. Mira, yo si es necesario me voy a abstener de esto y esto específico. No volveré a comer carne. Jamás, dice, si es que Si ayuda es que a eso, mi hermano. exacto. Y él no es un ayuno de carne, es abstenerse de cosas. ¿Qué lugar tendría en crear tiempo y espacio, regla de vida, tener una cierta práctica de abstinencia? ¿Cómo encajaría? ¿Por qué le dirías a alguien, oye, ¿sabes qué? Practica abstinencia de ciertas cosas que te van a permitir crear tiempo y espacio para la intimidad con Dios? Yo creo que también Pablo lo dice cuando dice todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si yo no seré, yo no me dejaré ser esclavo por ninguna cosa, algo así sí. dice. Y creo que eso, o sea, cuando tú sientes que hay algo que está cada vez más tomando más de tu atención, más tiempo o espacio ocupa en tu mente, es bueno abstenerte de eso para poder resetear y recordar de que yo esto no lo necesito. Yo justamente también, o sea, he estado tratando de pilotear mi relación con mi celular y yo me di cuenta de algo. El problema comienza cuando yo empiezo a usar mi celular como una herramienta anti-aburrimiento. O sea, no solamente porque es una herramienta de productividad tremendo. O sea, yo puedo ir en cualquier lado y entonces me cae correos, puedo responder, puedo hacer un montón de cosas. Pero cuando empiezo a depender de mi celular para que me entretenga, ahí es donde yo empiezo a tener una relación problemática. Entonces, el abstenerme de cualquier cosa que por medio de mi celular me entretenga, para mí es una práctica o sea, para reentrenar mi cuerpo. Sí. Yo creo que la abstinencia de ciertas cosas identifica ladrones de tiempo. Porque si estamos hablando de que la regla de vida es incorporar prácticas a nuestra vida que vayan creando tiempo y espacio, tenemos un montón de ladrones de tiempo.
tú dijiste, celular. Cuando empieza a hacer estoy aburrido, tomo el celular, hay un... Saber colocar límite de tiempo, por ejemplo, al uso de app. Yo me he dado cuenta que, estuvo bueno. Y al principio era como, me puse tanto y dije, pero me queda mediodía todavía. Y te empiezas a dar cuenta deja un tiempo específico para revisar tus redes y después actualizar, responder mensajes, pero esa dependencia de estar como, y justificarlo con el trabajo, a mí me cuesta. Confieso que a veces estoy muy pendiente, a veces estoy demasiado no pendiente. Y a veces tengo que equilibrar un poquito eso. Quizás para otro puede ser el ver series. Y es como que maratón es algo que fijo. Y un maratón de abstinencia va a venir bien. Sí. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, por eso, crea tiempo y espacio para la intimidad con Dios. Oración, ayuno, sabbat. O sea, ¿cómo voy a parar si no me abstengo de ciertas cosas que me están quitando el gozo y reemplazarla por... O sea, no que me están quitando el gozo, quizás son fuentes, ¿cómo lo puedo decir? De placer temporal. Sí. Pero no de gozo profundo. Y no estoy diciendo con eso que canceles tu cuenta, no estoy invitando a un legalismo, simplemente a darnos cuenta que tenemos un montón de cosas que hacemos que estaría bueno cada tanto abstenerse para poder crear tiempo y espacio para la intimidad con Dios. Sí, y incluso a nivel sináptico, a nivel neuronal, ir rompiendo el vínculo entre una cosa y otra. O sea, estoy aburrido, celular. Estoy triste, hago esto. Entonces, o sea, mencionaste, ¿no? O sea, el tema de la comida. Hay gente que, o sea, hay un vínculo muy, muy fuerte con la comida. Estoy estresado, ¿cómo? Ahora, ¿cómo sería si un día a la semana dices, no, yo no voy a comer este día y aunque esté estresado, voy a ir entrenando mi cuerpo a no acudir a la comida para desestresarme, sino que voy a ir a Dios, ya que abrí el espacio y el tiempo para buscarle y entrar en su presencia. Sí. Ahora, ¿de qué manera eso reentrena mi mente y mi corazón para romper ese vínculo entre la comida y el estrés? Yo creo que es una herramienta muy poderosa. Sí. Que eventualmente tiene que suceder. Bueno, salió un reportaje de un periodista que no usó su celular, pero sí, no es fake, pero lo hizo en una universidad en Canadá que se dedica a los efectos del uso de pantallas y no usó por un mes y le hicieron pruebas antes y después. Está muy interesante. Después lo busco, pero yo dije, no, eso debe ser fake. Y no, era interesante qué pasaba. La capacidad de atención, de respuesta, se modificó, mejoró. Sí. Entonces, hay aún, así como con el ayuno había efectos fisiológicos, hay un montón de cosas que quizás no son pecaminosas, pero no solamente nos están robando tiempo, sino nos están robando atención y están ocupando un lugar que en términos absolutos uno dice, si le dedicáramos la misma atención a la comida, que le dedicamos a la comida o a esas cosas, a mi intimidad con Dios, quizás otra forma de mi vida espiritual o de mi espiritualidad se vería. Y por ahí es la invitación, claro. ¿no? Nos vemos próxima semana. Sí. Preguntas, dudas, mándenos mensajes. Ya síguenos en entresemana_podcast. Tenemos sitio web. Buenísimo. Sí. Entresemana.org, okay. Ahí vas a poder encontrar todo lo que necesitas para compartir las series. Fue algo que explica eso un poquito. Sí, o sea, uno de los usos que, bueno, tanto yo como otras personas que sirve para la serie, pues ha sido como nosotros hacemos, perdón, para el podcast, como hacemos series, muchas veces no queremos simplemente compartir un episodio. O sea, como que, escúchate este episodio. Es escuchar la serie. Entonces hay que ir a Spotify uno por uno. Ahí está, sí, o sea, tal. Pero lo que hicimos era un sitio web donde aparecen todas las series y tú puedes entonces agarrar la serie y compartir el vínculo de la serie y va a aparecer todos los episodios de esa serie. Simplemente como una manera para poder
pues de hacer de esto una mejor herramienta. Pronto lo que queremos hacer también es ir categorizando los episodios por tema. Hay varios temas que constantemente estamos volviendo. Por ejemplo, mitos cristianos es un tema donde constantemente volvemos. El tema de relaciones. Entonces tenemos un montón de episodios que tienen que ver con relaciones. O sea, desde la amistad hasta noviazgo, matrimonio, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tenemos eso. Tenemos episodios acerca de versículos bíblicos o temas bíblicas, etcétera. Entonces, pues ahí es donde vamos a estar manejándonos. Está bien básico por ahora. Después queremos ir mejorándolo. Así que ahí cualquier sugerencia, idea, se agradece. Muy bien. Sí. Nos vemos próxima semana. Próxima semana vamos a estar hablando de soledad. Soledad y silencio. Silencio. ¿No? Sí. Soledad, silencio, quietud. Igual quietud. Ajá. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X, entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.